Manda narices, ¿eh? Manda narices tener que escuchar a Isabel Díaz Ayuso, precisamente ella, que hizo una campaña electoral entera basada en decir que la libertad no era tener servicios públicos, sanidad pública o poderte permitir pagar el alquiler o tener una vivienda. No, nada de eso. La libertad era poderte tomar cañas en las terrazas de Madrid. Y ahora esta misma persona, precisamente esta misma, la vais a escuchar diciendo que a la izquierda le interesa que los ciudadanos tomen drogas para que estén subyugados, empobrecidos y tonterías varias que vais a alucinar. Vamos a ver otra tontería de Ayuso después diciendo que los madrileños son españoles de segunda. A no ser a los que le perdona a ella los impuestos de manera sistemática. Para eso tienes que ser los más ricos de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Y vamos a seguir después con el ridículo, constante, infame, ya bastante agotado, que sigue haciendo la derecha y la extrema derecha en España, diciendo que España es bolivariana y prácticamente una extensión directa de Maduro, que ayer, bueno, pues se les cayó bastante este discurso porque es que el líder de la oposición fue a Moncloa y subió un tuit con Pedro Sánchez, bueno, que a algunos les va a hacer, pues no sé, estar un poco escocidos. Vamos a hablar también de Desokupa, del tipo líder de Desokupa que resulta que ha amenazado a periodistas de La Sexta diciéndoles que sabe dónde llevan sus hijos al cole. Algo alucinante. La Sexta, A3 Media, ha denunciado a Dani Desokupa. Y vamos también al final, como un pequeño regalito, a ver una cosa que ha pasado con Toni Cantó en un programa de televisión. Os ha picado la curiosidad, ¿a que sí? Bueno, pues todo esto y mucho más en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso. Hoy es viernes 13 de septiembre, es la segunda semana completa que llevamos de programa, que llevamos de Clave Barroso. Pues estoy, como os digo, siempre muy agradecido por estar aquí todos los días, por ver todas las secciones, desde el repaso de noticias hasta la cápsula del tiempo, Clave Internacional y las preguntas y las respuestas, en las que siempre hay muy buena conversación. Y hoy comenzamos hablando de nuevo sobre Isabel Díaz Ayuso. Os preguntaréis, Adán, ¿pero qué ha dicho esta señora? Ayer ya hablamos de las similitudes, ¿no?, que tiene el discurso, o más bien la forma de emitir bulos del señor Donald Trump con Ayuso, pero también con Feijóo, eso de cuando al señor Donald Trump le dijeron, oiga, eso de que los inmigrantes se comen a nuestros perros, a nuestros gatos y a nuestras mascotas es mentira. Y Donald Trump, ¿qué respondió? No, eso lo he escuchado en la televisión. He visto que alguien en televisión decía esto. Bueno, pues Ayuso decía exactamente lo mismo cuando le preguntaban, oiga, ¿y esos 250.000 inmigrantes ilegales que va a regularizar Sánchez de Mauritania? ¿Esa cosa de dónde la ha sacado? Y dijo Ayuso, no. Lo he leído en los titulares de medios de comunicación. Evidentemente no dijo de qué titulares, pero era exactamente lo mismo que había hecho el señor Feijóo. Cuando le preguntaron por qué había dicho una determinada mentira, dijo, no, lo he leído en un teletipo. En un teletipo lo he leído. Vaya tela. Bueno, pues esto no lo hemos leído ni en un teletipo, ni lo hemos visto en televisión, ni son titulares de medios. Esto es un vídeo que vais a ver ahora mismo, en el que Ayuso dice una de las cosas más ridículas, más bárbaras de los últimos tiempos, relacionando a la izquierda con el consumo de sustancias. Mucha atención. La droga, además de problemas evidentes de salud, lo que hace es destruir vidas, libertad, la seguridad, la prosperidad, y es algo que... Eso podríamos estar todos de acuerdo, ¿cierto? Vale, esperaos, que ahora viene. Por supuesto, la izquierda alimenta, ¿no? Necesita tener a la gente empobrecida. Por supuesto. Dividida, sin falta de estímulo. Y, por tanto, no esperemos otra cosa. Todo lo contrario, nos venderán que es moderno, que esto sí, pero que empezarán con las guerras contra el alcohol y el tabaco, mezclándolo todo. De hecho, la ministra ya ha anunciado durante el verano que estaba estudiando prohibir fumar en tu coche y que no pudieras decorar tu bar o el restaurante con marcas de cervezas, por ejemplo. ¿Tú quién eres o qué es esto? O sea, es que nos llevan a la absurdez más grande. Pero... ¿Tú quién eres? Bueno, pues la ministra de Sanidad, que algo más que tú sabe, sobre todo de cómo tratar seguramente a las personas mayores, porque en tu caso fue algo bastante drástico, ¿no? Eso de dejar sin asistencia médica a las 7.291 personas que estaban en las residencias y que no derivaste a la sanidad. Bueno, en fin, algo más que tú seguro que sabe la ministra de Sanidad. Pero esta tontería de ¿quién me va a decir a mí? Casa perfectamente con aquello, ¿os acordáis, no? Del señor José María Aznar diciendo ¿quién me va a decir a mí cuántas copas de vino puedo tomar? Y exactamente lo mismo con la negativa que pusieron al principio cuando se prohibió fumar dentro de bares y restaurantes y pusieron el grito en el cielo. Entonces todavía no
se llevaba mucho eso de llamar socialcomunista al gobierno, pero si lo hubiesen escuchado en algún momento seguro que también lo habrían utilizado. Es decir, lo de siempre, oponerse a cualquier tipo de avance que suponga una mejora en salud, diciendo que es un ataque contra mi libertad. ¿Mi libertad de qué? ¿Mi libertad de echar humo por la boca? ¿Mi libertad de tomar cañas en una pandemia, en medio de una pandemia mundial? Porque, como os decía al principio, esta es la persona que hizo una campaña electoral basada única y exclusivamente en tomar cervezas durante la pandemia, diciendo, no, yo abro las terrazas y la cerveza para ella seguramente no es una droga. Aunque el alcoholismo sea, pues seguramente uno de los problemas relacionados con consumo más extendidos, por desgracia, en nuestras sociedades. Pero como está tolerado, hombre, pues sin ningún tipo de problema. Pero también os digo, y voy a avanzar un poco rápido porque tampoco me quiero enfocar demasiado en la enésima tontería que dice esta señora. Por cierto, acaba de anunciar que va a abrir en Madrid un centro para hombres víctimas de agresiones sexuales, que es como, vale, se merecen toda la atención del mundo los hombres víctimas de este tipo de agresiones. Pero esto es exactamente el mismo argumento que quien un 8 de marzo, en el Día de la Mujer, dice, ¿y el Día del Hombre para cuándo? A ver, siendo el 90% de las agresiones que hay contra mujeres, que ahora salga esta señora a decir que no, que lo importante es hacer un sitio para los hombres, pues ¿sabéis lo que pretende? Pues ya está, pues esto, de que se hable sobre ella, que haya argumentos en televisión a favor y en contra y generar algo de ruido que, por cierto, mientras lo genere ella, pues no lo genera su estimado, o mejor dicho, poco estimado compañero de partido, Alberto Núñez Feijóo. Pero como os decía, y hablando de Alberto Núñez Feijóo, manda narices utilizar el argumento de que la izquierda quiere a los ciudadanos españoles drogados, siendo que tu partido, el líder de tu partido, es este señor de aquí. Para quien no esté viendo el vídeo, pues seguramente ya se puede imaginar la fotografía que he puesto, que es una fotografía de, insisto, el líder de su partido, aunque Ayuso seguramente preferiría que este no fuese el líder de su partido y poder cambiarlo por sí misma, pero el líder de su partido con un narcotraficante, con Marcial Dorado en Galicia. Cuando Alberto Núñez Feijóo ya era un cargo de la Xunta de Galicia y cuando Marcial Dorado, a pesar de que Feijóo dijese que él no lo sabía porque en aquel momento no había Google, esa fue la excusa que utilizó el señor Feijóo, ya todo el mundo sabía, sobre todo las madres en contra de la droga en Galicia, sabían perfectamente quién era Marcial Dorado y también lo sabían los periódicos. Y por si fuese poco una sola fotografía, aquí tenemos dos fotografías. Igual, desde el Partido Popular, no es la mejor estrategia del mundo decir que la relación de la izquierda con la droga, siendo lo que tienen ellos en su historial, en su histórico, en su archivo. Igual no es la mejor estrategia, teniendo lo que tenéis vosotros. Decir que la izquierda tiene relación con no sé qué y que quiere a los ciudadanos no sé cuántos. Bueno, pues lo que quiera o no quiera la izquierda, todo puedes inventar lo que te venga en gana. Pero lo que hay encima de la mesa son estas fotografías del líder de tu partido con un narcotraficante. En cualquier país de Europa le habrían valido una dimisión. Pero aquí en España, bueno, pues supongo que como estamos hechos de otra pasta, pues tenemos que aceptar que el líder de la oposición sea este tipo y no el presidente porque no quiere, por supuesto. Pero ¿queréis más? No os preocupéis. Ayer hice un vídeo en el canal de Alan Barroso Clips hablando largo y tendido sobre este asunto. Si queréis ver más ejemplos podéis ir para allá. Vamos a dar unos poquitos más, simplemente, aunque sea para dejarlo un poco, para que le dé un poco de vergüenza a Ayuso. Haber utilizado ese argumento cutre, por cierto, en un programa de Federico Jiménez Los Santos. Pero si queréis más, no te preocupes, Ayuso, y tal vez alguien más cercano, porque en este caso, bueno, a Feijóo sabemos que mucho cariño, precisamente, no le tienes. Pero en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, te recuerdo, tu jefe de gabinete. Miguel Ángel Rodríguez Mar, jefe de gabinete. Esa persona que, por cierto, iba por ahí amenazando a medios de comunicación, que le decía a una periodista del diario.es cuando sacaron las noticias desvelando que tu novio había defraudado 350.000 euros, por cierto, una cosa que acabó confirmándose porque él mismo lo admitió y aceptó 8 meses de cárcel y una multa de $500.000 de euros. Bueno, pues cuando salió aquello, este señor, Miguel Ángel Rodríguez, fue corriendo a decirles al diario.es que les ibais a triturar, que iban a tener que cerrar, que os den idiotas. Eso fue literalmente lo que le dijo tu jefe de gabinete a una periodista del diario.es, Esther Palomera, cuando sacaron aquella información. Vamos, después decís que sois los garantes de la libertad de expresión. Sí, las narices. Los garantes de la libertad de repartir dinero entre vuestros chiringuitos particulares. Ok, diarios, El Debate, The Objective, cosas de estas. Y al mismo tiempo de amenazar a aquellos periodistas que sí hacen periodismo libre, pero que como a vosotros nos gusta, pues les decís que tenéis que... Bueno, pues esta misma persona, que me enrollo recordando las lindezas
de este lamentable señor. Resulta que fue detenido tu jefe de gabinete, Ayuso, por cuadruplicar la tasa de alcohol al volante. El exportador del gobierno de Aznar y actual jefe de gabinete de Ayuso queda en libertad a la espera del juicio rápido que golpeó con su Mercedes a 3 vehículos que estaban estacionados. Necesito pedir perdón a la sociedad por mi mal ejemplo, dice el periodista. Eso sí, por jartarse de vino, cuadruplicar, no doblar ni triplicar, sino cuadruplicar, jartarse de vino y pegar de un golpe a 3 coches, merece todos los perdones por el mal ejemplo de la sociedad. Sin embargo, eso de amenazar a periodistas formando parte de un gobierno, de una comunidad autónoma, hay ni medio perdón. Bueno, ¿qué vamos a decir? Si es que el consejero de justicia, el exconsejero de justicia que tenía Ayuso, también fue detenido por ir superando por bastante lo que podía haber bebido, la tasa de alcohol, e ir en moto mientras tanto. Que por eso tuvo que dimitir de su cargo del Tribunal Constitucional y Ayuso dijo, venga, vente para aquí, te repesco como consejero de justicia, precisamente, de la Comunidad de Madrid. Es decir, Ayuso, ahora que tú hables de que a la izquierda le interesa, no sé qué, no sé cuántos, estando rodeada de lo que está rodeado, bueno, y ya vamos a terminar con este asunto, porque la boda de Almeida, sí, es efectivamente, estáis pensando bien, esa boda que fue transmitida en vivo y en directo en Telemadrid. Oye, que después dicen, el estalinismo de este gobierno. Imaginad qué habrían dicho si hubiesen transmitido la boda del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, la boda de cualquier ministro en vivo y en directo en una televisión pública. Bueno, pues eso evidentemente en televisión española no ocurre. En televisión española lo que ocurre es que por el momento han contratado a Broncano y está teniendo muy buenos resultados. Por cierto, hoy, actualización. Sé que os gusta que os mantenga informados sobre este asunto. Hoy la audiencia ha sido muy buena también para Broncano, ha sacado un 19% de audiencia, es decir, ha mejorado todos los días previos. Sin embargo, El Hormiguero, que es su competidor más directo, ha tenido también buenísima audiencia porque han invitado a Yamil Lamal, futbolista de la selección española, que nos dio la victoria en la Eurocopa, en la reciente Eurocopa, y ha sacado más de un 23% o un 20 y pico por ciento. Es decir, muy buen resultado. Esta vez no ha ganado la revuelta, al Hormiguero, pero sin duda alguna ha confirmado, hombre, pues que todavía ha tenido mejor desempeño la revuelta, sin contar con un invitado de la talla de Lamine Yamal, demostrando que se puede hacer buena televisión desde la televisión pública. Y que todas aquellas voces que decían que esto iba a ser un desperdicio de recursos públicos, que no le va a ver nadie, que iba a ser simplemente una cosa del perro Sánchez, bueno, pues que se pueden comer un poco las palabras. Me refiero concretamente a Vox, que lo utilizó en el Congreso, y a Feijóo. Ya hemos hablado largo y tendido sobre ello. Pero volviendo al asunto de la televisión pública, donde Almeida hizo en vivo y en directo su boda, después de esa maravillosa boda, pasó lo siguiente. Hemos bebido. Salía Esperanza Aguirre en el coche y este de aquí es su marido, el que vais a ver. Hemos bebido mucho. Habéis bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero. Exacto. Pero es domingo. Sentado en el asiento no del copiloto, sino del conductor, dice con una sonrisa en la boca que hemos bebido mucho, a punto de arrancar. Bueno, de hecho se acaba la entrevista y arranca en el coche. Esto es lo que tenéis en el Partido Popular. ¿De verdad me estás hablando? Imaginad que hubiese ocurrido algo parecido en cualquier partido de izquierdas. Lo estarían estirando como un chicle caducado durante meses, semanas y años. Sin embargo, aquí pasa, y pasan tantas. Bueno, y después también lo de Aznar que os decía al principio. ¿Quién me va a decir a mí si tomar una copa? El exconsejero Miguel Ángel Rodríguez. Y seguro que me quedo con algunos en el tintero que traté ayer en el vídeo más largo que hice sobre este asunto, que lo podéis ir a ver. Y ahora no me estoy acordando. Pero de verdad, Ayuso, ahora volvamos a escuchar a Ayuso diciendo, no, porque a la izquierda le interesa la droga. Pero si sois vosotros los que estáis de arriba abajo metidos en este peligrosísimo tonteo con las drogas y el alcohol en concreto. Ah, por cierto, no lo voy a poner, pero lo voy a recordar. El líder de Nuevas Generaciones, es decir, de las juventudes del Partido Popular de Madrid, prometiendo a sus afiliados jóvenes que si tenían el carnet de Nuevas Generaciones les iban a dar chupitos y copas gratis en las mejores discotecas de Madrid. Una vez más, promoviendo ese tipo de, consumo, que seguramente si lo hiciera la izquierda diría Ayuso, ay, la izquierda nos quiere borrachos y empobrecidos y con los estímulos, no sé qué, para poder con nosotros, porque así es el comunismo. Que sí, que quien lo está haciendo sois precisamente vosotros. Pero más allá de la chorrada, de la enésima chorrada de Ayuso hablando de si la izquierda y las drogas y no sé qué, me gustaría que escuchaseis
estas últimas declaraciones de Ayuso. Sí, lo que quieren es que el resto de España seamos su mano de obra, como ha ocurrido siempre, de esa manera burguesa y presuntuosa de creerse más que nadie para crear un negociado del agravio y a mí me lo pagáis todo porque sí, mientras todo lo español es de segunda. Y así nos trataron siempre los nacionalistas en Cataluña y así tratan a todo el mundo. Y aquí responde Enric Julián. Perdona, esto es un discurso falangista. Y Propio del antiguo, falangismo viejo. de 1940. Bueno, me gustaría que escuchaseis ahora al señor Ramoncín explicando y poniendo los puntos sobre las IES respecto a este asunto, respecto a los españoles de primera y de segunda, porque dice, no, los madrileños parece que ahora somos españoles de segunda y los españoles de primera son los catalanes porque los reciben todo, no sé qué, no sé cuántos, vale. ¿Quieres hablar de españoles de primera y de segunda, Ayuso? Vamos a hablar de eso. Años ayer que lo deja todo muy claro, se lo recomiendo a todo el mundo que lo vea, ¿no? Lo que sí creo también es que uno se llega a cansar hasta del dulce más dulce y Isabel Díaz Ayuso debería entender que no todo es para meterse con el gobierno, que no todo lo que dice es importante, que estar en la línea de fuego todo el rato no es algo que le beneficie y además me molesta mucho cuando se habla de los españoles de segunda tal. Yo vivo en Madrid, soy mar de Madrid, yo nací en un taxi en la Puerta de Alcalá. A mí no me tiene que venir a contar nada nadie de lo que es esta ciudad para mí. En Madrid hay ciudadanos de primera y de segunda. Cuando ponen los vertederos, cuando ponen los crematorios, cuando lo hacen, no lo hacen en Chamberí ni en el Castellana Norte, se hacen los barrios peores. Y luego lo peor, me parece muy mal que se hable del dinero que se le roba al contribuyente y que todavía no se haya dado cuenta de que la persona con la que convive le levantó al contribuyente un montón de dinero porque no quiso pagar los impuestos. Y a que no le guste cachar. 350.000 euros defraudó. Después habla de si los catalanes y los impuestos de recaudar. Mira, ojalá le recaudásemos los impuestos que nos debe tu novio. Eso para empezar, 350.000. Y para continuar, españoles de primera y de segunda, claro. Pues tú sabes la diferencia de esperanza de vida que hay entre barrios de la misma ciudad de Madrid o dentro de tu comunidad, que hay hasta 10 años de diferencia entre barrios. ¿Quieres que hablemos de españoles de primera y de segunda? Bueno, pues los de primera a los 20.000 más ricos de Madrid que les perdona sistemáticamente los impuestos de patrimonio. Que eso implica 1.000 millones de euros menos anuales. ¿Tú sabes todas las cosas que se podrían hacer con eso? Si pusieron el grito en el cielo con los 18 o 14 millones de euros que costaba el programa de Broncano por temporada, ¿qué deberíamos hacer con la certeza de que cada año les están regalando con regalos fiscales a los más ricos de la Comunidad de Madrid 1.000 millones de euros? Pues en fin, ahí supongo que no pasa absolutamente nada y os seguirán hablando de socialcomunismo. Pero ¿sabéis qué? Que hasta eso les va a costar, porque como os avanzaba antes, el propio Edmundo González en su cuenta de Twitter ha compartido lo siguiente. Pone: queridos venezolanos, hoy sostuve una muy grata e interesante conversación con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa, a quien agradecí. Bueno, aquí, esta tercera línea, en el Partido Popular ya deben estar en shock. Agradecí su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España. Al mismo tiempo expresé nuestro reconocimiento por su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De igual forma, le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de 7 millones de electores. Y comparte un vídeo en el que se ve a Edmundo González, líder de la oposición venezolana que hace poco, esta misma semana, ha venido como exiliado, como asilado político a nuestro país, agradeciendo al presidente del gobierno, mientras pasea con él por Moncloa, haberle acogido. Eso es lo que está diciendo Edmundo González. Claro, yo, cuando veo estas imágenes, pues solamente puedo pensar lo siguiente, lo que escribí en este tuit. Dije: un saludo a Feijóo y a Ayuso. Bueno, a Feijóo, a Ayuso, a Cayetana Álvarez de Toledo, a González Pons, a Abascal, a Ortega Smith y a todos los tertulianos de la derecha que llevan durante no sé cuántos meses utilizando, bueno, meses de qué, años realmente, una vez más, utilizando el asunto de Venezuela como una forma de lanzar acusaciones a la izquierda cuando se quedan sin demasiadas ideas o cosas que decir. Bueno, pues un saludo a todas esas personas. Supongo que ahora empezarán a decir que Edmundo González también es un socialcomunista bolivariano. Eso, o se tendrán que comer las tonterías que llevan repitiendo meses, años, desde hace no sé cuánto tiempo que ya hemos perdido el recuento. Parece en muchas ocasiones que Venezuela era pues una comunidad autónoma más española.
Era la 51 provincia de nuestro país. Venezuela, bueno, pues ahora no sé qué dirán. Igual llaman traidor, también Edmundo González, por quedar con Pedro Sánchez. Ayuso decía el otro día a sus presidentes autonómicos, no quedéis con Pedro Sánchez, que os intentará sobornar. Bueno, pues supongo que ahora también le dirá a Edmundo González, primero, que no debería haber salido de Venezuela para venir a una dictadura mucho peor como la española. Que claro, a Argentina precisamente no se va el señor Edmundo González. Y segundo, pues no sé, cuando se le acabe ese argumento cutre, pues le llamará socialcomunista o que se ha plegado también a los intereses de Maduro. Es que te tienes que reír. Vamos con el asunto que os dije antes de Desocupa y la denuncia que le han puesto. Han puesto una denuncia desde A3 Media, los trabajadores. Vamos a ver primero el vídeo. Ayer, en el programa de ayer, lo vimos, pero me gustaría que lo viésemos otra vez y lo comentásemos. Aunque tiene mucha tela esto, mucha tela. Pero es que me estoy descojonando esta mañana cuando... Esta persona, recordad que ha firmado un acuerdo de colaboración con uno de los principales sindicatos de la policía de nuestro país, que en principio tienen que estar completamente desligados de cualquier ideología. Este tipo, ¿eh? Este tipo. Acabo de abrir el teléfono, los mensajes sobre el tema de equipo de investigación. No sabéis la que se os viene encima. O sea... tengo ya con mi CNI de seguidores direcciones, teléfonos, dónde llevan al colegio a sus hijos. ¿Dónde llevan al colegio a sus hijos? ¿En qué cabeza cabe pensar que decir eso, además de manera pública, regodeándote en ¿sabe qué colegio lleváis a vuestros hijos? Era una buena idea. ¿En qué cabeza cabe? Direcciones de segunda residencia. Y los chavales han hecho seguidores nuestros y decían... Pues te digo una cosa, en su día tú nos ayudaste y todo el rollo, y me dice, vamos a buscar las segundas residencias de los presentadores, los coordinadores, los directores, y las vamos a ocupar. Y a mí me vais a comer los huevos por detrás. Bueno, no perdamos el tiempo, ya iremos a... Una persona... Cositas que tengo preparada. Es una persona cultivada. Ahora parece que tendréis que vigilar vuestras segundas residencias, no vaya a ser que os las ocupen, ¿eh? Cultivada, muy preparada para el discurso público, amenazando con, primero, sé dónde lleváis a vuestros hijos al colegio, lo cual es delirante. Y lo segundo, sé dónde están vuestras segundas residencias y vigiladlas porque igual ahora os las ocupan, porque ya sabéis, o sea, no es ningún misterio. Así funciona, ¿no? El negocio de la desocupación. Igual que te meto una ocupa, que después soy yo el que te lo desocupa. Ah, negocio redondo, ¿no? Tan en contra de la ocupación que estoy y de repente estoy llamando a que te ocupen a ti. Es alucinante que lo haga además en público con toda la impunidad de, además, insisto, haber sido contratados por Policía Nacional y que aquí no pasa absolutamente nada. Nada de nada. Bueno, pues, por el momento algo sí ha ocurrido y es que A3 Media les ha denunciado. Pero aquí, claro, tú te preguntas, ¿y este tipo por qué se ha hecho tan conocido? Pues por la inestimable colaboración, entre otros, de programas de A3 Media. Aquí Julián Macías Tobar lo recordaba y decía, A3 Media denunciará a Dani Desocupa por las amenazas a trabajadores de equipo de investigación, después de años alimentando el monstruo. Y podemos ver entrevistas de todo tipo, intervenciones que ha tenido. Yo, la verdad, que seguramente no podría contar con los dedos de una mano las veces que, estando yo en televisión, en alguna tertulia, en algún sitio, ha entrado este tipo en directo a decir tonterías. O se le ha entrevistado, o se le ha dado voz. Bueno, pues de repente, esto es igual que Alvise, que Vox con Alvise. Le disteis voz a un monstruo y creció, y ahora pues os está haciendo daño a vosotros también. Aunque también os digo, es bastante torpe admitir en vivo y en directo que estás amedrentando, intentando amenazar de alguna manera a periodistas por hacer su trabajo. ¿Me investigáis? No os preocupéis, que yo sabré dónde están vuestros hijos yendo al colegio y dónde están vuestras casas para mandaros ocupas. Eso es una cosa que, también os digo, es bastante torpe decirlo de esa manera y espero que tenga consecuencias en lo judicial. Vamos a escuchar el asunto de la denuncia. 5:22 minutos, señor. Aquí en Más Vale Tarde, La Sexta lo explican. La de Desocupa intenta coaccionar a los trabajadores de equipo de investigación en el programa de La Sexta. No le ha gustado que estén preparando un reportaje sobre su persona e incluso ha señalado a sus hijos. Tengo nombres de directores, coordinadores, coordinadoras. Os tengo. Lo vamos a sacar todo con mucho cariño. ¿Vosotros sacáis? Yo saco. Tengo ya con mi CNI de seguidores. O sea que, como le van a investigar, le van a hacer un reportaje, que es lo que hacen los periodistas, él dice, pues si vosotros sacáis, yo saco. Es literalmente una amenaza. La diferencia es que tú no eres un periodista, tú eres
un matón. Bien, pues ante la gravedad de estos hechos tenemos noticias de última hora. Atresmedia va a denunciar a Daniel Esteve de Desocupa por delito de amenazas y coacciones contra trabajadores de equipo de investigación. Estas coacciones y amenazas han tenido como objetivo impedir el ejercicio de su trabajo y silenciar el reportaje que este programa está elaborando sobre él y sobre su empresa. Son muchas las reacciones que a Hombre, es que es así de claro. Si tú me dices que mientras estoy investigando te vas a decir dónde llevo a mis hijos al colegio, pues es evidente la intención que hay detrás de eso, ¿no? Amedrentar e impedir el trabajo. Quería recordar ahora rápidamente lo que pasó hace un par de días en el Congreso de los Diputados, hablando de personajes, ¿no? ¿Qué pasó con Vito Quiles? Bueno, Vito Quiles, ya sabéis, es un tipo que además fue en las listas del señor Alvise y que ejerce de periodista, muy entre comillas, en el Congreso de los Diputados. Y el otro día pues se encontró con Errejón en los pasillos del Congreso y Errejón no tenía ganas de tonterías y ocurrió lo siguiente. Pone Íñigo Errejón: siempre responde a cualquier periodista, a los fascistas y mentirosos, las cosas claras. Y adjunta este vídeo. ¿Qué mensaje le manda a los venezolanos que se manifiestan hoy fuera? Usted condena la... Pasa de él, como todo el mundo pasa. Pasa todo. Es que pasan hasta los de Vox de él, porque ahora como está con Alvise, pasa todo el mundo de él. También el resto de periodistas, incluso periodistas de derechas y muy de derechas, pasan de él porque lo tienen completamente apestado. Una cosa para que te quede claro que esto lo vamos a seguir manteniendo. Este curso mantenemos las mismas normas de todos los cursos parlamentarios. Se les contesta única y exclusivamente a los periodistas. ¿Vale? ¿Quién es el árbitro del Congreso? Soy periodista, por eso estoy aquí. Se les contesta única y exclusivamente a los periodistas. Bueno, pues esto le enfadó mucho a Vito Quiles, bueno, porque de alguna forma pues recordaban que este señor pues no tiene el graduado en periodismo según sus compañeros de clase, que es lo que dicen cada vez que ha dicho soy periodista. Bueno, pues no tienes todavía el graduado, no te has sacado el grado de periodismo. Bueno, pues se ha enfadado mucho y ahora resulta que ha hecho lo siguiente. Dice así: ante el hostigamiento político que estoy recibiendo por no doblegarme ante la izquierda, me veo obligado a pedir ayuda para iniciar acciones judiciales. A todo español que quiera contribuir en nuestra lucha contra la censura y la corrupción de partidos y prensa cómplice, 2 puntos. Le agradezco su ayuda para enfrentarnos a ellos, y pone un número de teléfono para que le hagas Bizum y una cuenta bancaria para que le hagas transparencias. Y pone: el objetivo es mantener nuestra independencia y combatirles recorriendo a la justicia. Ya está bien. ¿De qué vas a denunciar? ¿Vas a denunciar a Errejón por decirte que yo no contesto a fascistas? ¿No es la libertad de expresión que tanto defendéis? Libertad de expresión también es, si ves a un tipo que te parece un fascista, poderle decir fascista y no por ello tener que ser denunciado. Pero bueno, esto básicamente, seguramente lo que está ocurriendo aquí, y lo sabéis perfectamente, es intentar sacarle dinero a algunos seguidores o de alguna manera puede ser, no lo sé, intentar camuflar donaciones un poco turbias, no sé de dónde podrían llegar a través de este, bueno, pues supuesto interés, ¿no? De, no, sirve todo para iniciar acciones judiciales. Bueno, medio turbio. Y pone aquí esta cuenta de Twitter, tiro de gracia. Dice: gente sanísima de la cabeza. Y comparte este vídeo de los comentarios que le está poniendo la gente a esta publicación. Mira. Todo esto para ti. Gente sanísima de la cabeza. Bueno, en fin, sin más. Y me gustaría terminar, como os dije, y ya pasamos a las siguientes secciones, con un pequeño recordatorio de Toni Cantó, que ya sabéis que más o menos por allí donde va triunfa. Si es en Ciudadanos, Ciudadanos quiebra. Si es en UPyD, UPyD quiebra. Si es en Ciudadanos, Ciudadanos quiebra. Si es en la oficina del español de la Comunidad de Madrid, la oficina del español de la Comunidad de Madrid, quiebra. Vaya chiringuitazo le montaron. Después se metió en 7NN, ¿os acordáis, no? Esa cadena fascista que empezaron Marcos de Quinto y esta gente, bueno, también quebró. Y ahora pues lo han invitado a algún que otro programa. Y resulta que el programa por el momento no ha quebrado, se llama El Rival Más Débil, no lo conozco, no lo he visto, es de Telecinco, pero a él sí que lo han echado y de una forma pues bastante ridícula. Atención. Siempre se van los mejores y también tú. Es que por el PSOE no había pasado. Pero ha durado más en el programa este que en cualquiera de los partidos en los que ha estado, o sea que es un récord también importante. Bueno, Festival del Humor. Vamos a... Por unanimidad, eres el rival más débil. Adiós. Adiós. Esto ya es Cebars, me da hasta cierta lástima. Eres el rival más débil. Adiós. Bueno, pues hasta aquí y con esta última pildorita del señor Toni Cantó dejamos el repaso de noticias diarias y vamos como siempre con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo, en Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo.
la sección donde vemos lo que pasó en la historia un día como hoy. Viajemos al 13 de septiembre de 1923, una fecha que cambiaría el rumbo de España. En la madrugada de ese día, el general Miguel Primo de Rivera llevó a cabo un golpe de Estado que pondría fin al sistema de la Restauración y daría inicio a una dictadura que duraría hasta 1930. Este golpe, lejos de ser un acto aislado, contó con la complicidad del rey Alfonso XIII, quien, en un acto que muchos consideraron una traición a la Constitución, nombró a Primo de Rivera como jefe del gobierno. Para entender el contexto de este golpe, debemos retroceder unos pocos años más atrás. España se encontraba en una profunda crisis política y social. El sistema de la Restauración, basado en el turnismo entre conservadores y liberales, estaba agotado. La corrupción era endémica y el caciquismo dominaba la vida política en las zonas rurales. Además, el país todavía se recuperaba del desastre de Anual en 1921, donde murieron miles de soldados españoles en Marruecos, lo que provocó una fuerte contestación social y un cuestionamiento muy profundo de la monarquía. En este clima de descontento, los movimientos obreros y progresistas habían ganado mucha fuerza. El anarquismo, en particular, había logrado muy importantes avances. Por ejemplo, en 1919, tras la histórica huelga de la canadiense en Barcelona, se consiguió implantar la jornada laboral de 8 horas por primera vez en nuestro país. Por cierto, la misma jornada laboral que tenemos todavía a día de hoy. Un logro revolucionario para aquella época. Esta huelga, que paralizó la ciudad durante 44 días, demostró el poder de la organización obrera y sentó las bases para futuras luchas por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, estos avances sociales fueron vistos como una amenaza, evidentemente, como siempre, por las élites económicas y militares de la época. El golpe de Primo de Rivera se presentó entonces como una solución a los problemas del país, pero en realidad fue un intento desesperado por mantener el status quo y avanzar el avance de las fuerzas progresistas. La dictadura de Primo de Rivera se caracterizó por su autoritarismo y por la persecución implacable de los movimientos de izquierdas. Los sindicatos fueron ilegalizados, los líderes obreros encarcelados o exiliados, y cualquier forma de disidencia fue duramente reprimida. Se impuso una censura estricta en la prensa y se prohibieron los partidos políticos. Pero la represión no se limitó simplemente al ámbito político. La dictadura también impuso un modelo cultural conservador y nacionalista. Se promovió una visión de España basada en valores tradicionales y católicos, ignorando la diversidad cultural y lingüística del país. El uso de lenguas como el catalán, el euskera o el gallego fue prohibido en la administración y restringido en la vida pública. A pesar de algunos éxitos iniciales en el ámbito económico, como la mejora de las infraestructuras, la dictadura de Primo de Rivera no logró resolver los problemas estructurales del país. La crisis económica global de 1929 golpeó duramente en España, provocando un aumento del desempleo y el descontento social. Además, la oposición a la dictadura fue creciendo, no solamente entre las fuerzas de izquierda, sino también entre intelectuales y sectores importantes del ejército. Paradójicamente, el golpe de Estado que pretendía salvar a la monarquía acabó siendo el principio de su fin. La complicidad del rey Alfonso XIII con la dictadura le hizo perder la poca legitimidad que le quedaba entre amplios sectores de la población, muchos de ellos de derechas también. Cuando la dictadura cayó en 1930, arrastrada por sus propias contradicciones y por la crisis económica global, el descrédito de la monarquía era ya completamente irreversible. Este descontento popular culminaría el 14 de abril de 1931 con la proclamación de la Segunda República, abriendo un periodo de esperanza y reformas progresistas. La República trajo consigo avances significativos en derechos sociales, educación y cultura. Se reconoció el sufragio femenino, se aprobaron leyes como la del divorcio y se inició una ambiciosa reforma agraria. Sin embargo, todos estos cambios, ya lo sabéis, encontraron una feroz resistencia por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y, lamentablemente, el experimento democrático de la Segunda República sería truncado por el golpe de Estado fascista de 1936 que desembocaría en la Guerra Civil Española y en casi 4 décadas de dictadura franquista. Este periodo oscuro de nuestra historia dejaría heridas profundas en la sociedad española, heridas que, en muchos aspectos, aún no han cicatrizado completamente. Ahora, y en relación con esto, realmente vamos a dar un salto en el tiempo hasta el 13 de septiembre, pero de 2006.
En esta fecha, el Parlamento español, el Congreso de los Diputados, debatía la Ley de Memoria Histórica, una normativa largamente esperada que finalmente sería aprobado en 2007 por el Ejecutivo de Zapatero. Esta ley buscaba, por fin, reconocer y ampliar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista casi 70 años después del inicio del conflicto. La aprobación de esta ley fue sin duda un paso muy importante hacia la justicia histórica. Sin embargo, desde una perspectiva progresista, no podemos dejar de señalar que llegó tarde y se quedó corta en muchos aspectos. ¿Cómo es posible que tuviéramos que esperar más de 3 décadas desde el fin de la dictadura para empezar a poder abordar seriamente las heridas del pasado? Esta demora contrasta dolorosamente con la experiencia de otros países europeos. En Alemania, por ejemplo, el proceso de desnazificación, comenzó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron a cabo juicios contra los criminales de guerra, se implementaron programas educativos para enseñar sobre los horrores del nazismo y se erigieron monumentos en memoria de las víctimas. En Italia, el fascismo fue oficialmente condenado también y la Constitución del 47 incluyó cláusulas específicas para prevenir su resurgimiento. En Francia, aunque el proceso fue algo más complejo debido a la colaboración de Vichy, también se llevaron a cabo juicios y purgas contra los colaboracionistas nazis. El país reconoció oficialmente su responsabilidad en la deportación de judíos durante el Holocausto y ha implementado también leyes contra el negacionismo. Pero, sin embargo, y con un doloroso contraste, en España la transición a la democracia se basó en gran medida en un pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo. Este pacto, aunque pudo tener su justificación en el momento concreto para garantizar una transición pacífica, ha tenido consecuencias a largo plazo en la forma en la que el país lidia con su pasado y con su memoria. La Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque bien intencionada, dejó sin resolver cuestiones fundamentales. No abordó de manera sistemática la exhumación de las fosas comunes donde aún todavía hoy, a 2024, todavía yacen los restos de miles, de decenas, de cientos de miles de víctimas del franquismo. Tampoco anuló los juicios sumarios realizados durante la dictadura, manteniendo así una sombra de legalidad sobre lo que fueron claramente actos de represión política. Es escalofriante pensar que, a día de hoy, España sigue siendo el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, con más fosas comunes sin exhumar. Se estima que todavía hay más de 100.000 víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes repartidas por todo el territorio español. Esta cifra, escandalosa, nos habla de la magnitud de la tarea pendiente y de la deuda histórica que nuestra sociedad tiene aún con las familias de las víctimas. Figuras de la talla, por ejemplo, de García Lorca, uno de nuestros poetas más universales, siguen enterradas en cunetas anónimas como uno de los principales símbolos dolorosos de una memoria que resiste a ser recuperada. Lorca, que fue asesinado en los primeros días de la Guerra Civil por su orientación sexual y por sus ideas progresistas, se ha convertido en un símbolo de las víctimas del franquismo cuyo paradero sigue siendo desconocido. La situación de Lorca no es única. Miles de familias siguen sin saber dónde están enterrados sus seres queridos y esta incertidumbre no solo es un dolor personal para esas familias, sino que también es una herida abierta en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos hablar de reconciliación y de superación del pasado cuando aún no hemos sido capaces de dar una sepultura digna a las víctimas? Lamentablemente, en los últimos años hemos sido testigos de preocupantes retrocesos en materia de memoria histórica. La irrupción de la extrema derecha en el panorama político ha traído consigo intentos de equiparar la dictadura franquista con la Segunda República, como si fuesen lo mismo, en un ejercicio de revisionismo histórico que insulta a las víctimas y distorsiona la verdad. Bajo el eufemismo de las leyes de concordia que están ahora aprobando las diferentes autonomías donde gobierna la derecha y la extrema derecha, se pretende desmantelar los avances logrados en el reconocimiento de las víctimas del franquismo como si fuese posible construir una verdadera concordia sobre el olvido y la impunidad. Estas iniciativas ignoran deliberadamente que no puede haber equivalencia molar entre un régimen democrático, con todos sus defectos, por supuesto, y una dictadura, literalmente dictadura, que se mantuvo en el poder durante décadas mediante la represión y la violencia. Este retroceso no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en un contexto global de auge de movimientos de extrema derecha que buscan reescribir la historia para justificar sus posiciones autoritarias y xenófobas. En varios países europeos vemos intentos similares de blanquear al fascismo y cuestionar los consensos históricos sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y frente a esta amenaza es más importante que nunca mantenernos firmes en la defensa de la verdad histórica y de los valores democráticos. La lucha por la memoria histórica no es un ejercicio de nostalgia o de revancha, como a veces nos quiere hacer creer la derecha. Es, ante todo, una cuestión de justicia y de salud democrática. Una sociedad
que no es capaz de mirar honestamente a su pasado, reconocer sus errores y honrar a sus víctimas, es una sociedad condenada a repetir sus peores capítulos. Al recordar estos acontecimientos, desde el golpe de Estado de Primo de Rivera hasta los debates actuales sobre la memoria histórica, no podemos evitar reflexionar sobre cómo han evolucionado estos temas hasta nuestros días. Hemos avanzado, sin duda, pero el camino por recorrer todavía es muy, pero que muy largo. Y hasta aquí ha llegado nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con los temas internacionales. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Internacional. Hoy nos sumergimos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en la crisis diplomática que se está abriendo con Venezuela y con la terrible masacre que no deja de ocurrir en Gaza. Comencemos primero en Estados Unidos, donde el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, que ya comentamos en este programa en Clave Barroso, ha dejado una estela de controversia y especulación. La vicepresidenta Harris, ahora candidata demócrata también después de la renuncia de Joe Biden, se enfrentó al expresidente Trump en un duelo televisivo que captó la atención, cuidado, de 67 millones de espectadores. Alucina. Las encuestas postdebate han sido muy claras, meridianas. Kamala Harris emergió como la ganadora indiscutible. Su estrategia de acorralar a Trump poniéndolo a la defensiva y atacando su ego resultó ser la fórmula mágica para desestabilizar al controvertido magnate. La candidata demócrata no solo colocó sus mensajes con precisión, sino que también ejerció como una fiscal, que es lo que es, bien entrenada, sometiendo a Trump a un interrogatorio que lo dejó visiblemente incómodo. Sin embargo, como suele ocurrir con Trump, la realidad y su percepción parecen habitar universos paralelos. También nos pasa aquí en España, entre la realidad y lo que dice nuestra oposición. Y a pesar de la avalancha de encuestas que señalan su derrota, el expresidente insiste en que él ganó el debate. Es más, ha decidido no participar en un segundo encuentro, en un segundo debate, argumentando que cuando un boxeador pierde un combate, las primeras palabras que salen de su boca son «quiero revancha». Esta retórica, esta forma de hablar típica de Trump, busca realmente invertir la narrativa y presentarse como el vencedor real, aun cuando todas las evidencias, insisto, todas las encuestas, apuntan en la dirección contraria. La negativa de Trump a un segundo debate podría interpretarse como un intento de evitar otro posible tropiezo que pudiera perjudicar a sus posibilidades electorales, porque es importante recordar que los debates no solo sirven para confrontar propuestas, sino también para movilizar al electorado. Y en este sentido, los votantes de Trump, pues la verdad que estaban bastante movilizados, bastante más que los demócratas y los más independientes. Y un segundo debate podría impulsar la participación de estos últimos, de los demócratas, lo cual pues no favorecería precisamente las aspiraciones de Trump para repetir como presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, la campaña de Kamala Harris, está capitalizando el éxito del debate, y tanto si lo está haciendo, porque en las 24 horas posteriores al debate recaudaron la impresionante cifra de $47 millones en donaciones. Y esto no solamente refleja el entusiasmo generado por su actuación, sino que también le proporciona un impulso financiero crucial para la recta final de la campaña. Es fascinante observar cómo un solo debate puede alterar el curso de una elección. Recordemos que en 2016 los enfrentamientos televisivos entre Donald Trump y Hillary Clinton en aquel momento jugaron un papel decisivo en la percepción pública de ambos candidatos, y esta vez Harris parece haber aprendido de los errores del pasado, presentándose como una alternativa sólida y combativa frente a un Trump que, bueno, pues ya lo habéis visto, está completamente pirado, se comen a nuestras mascotas. Pasemos ahora a Venezuela, cómo no. Siempre que hablamos de internacional últimamente, nos toca obviamente hablar de Venezuela, donde parece que hay una crisis diplomática que está escalando rápidamente con España. El gobierno de Nicolás Maduro ha convocado de hecho al embajador español en Caracas y ha llamado a consultas a su representante, al embajador venezolano en Madrid. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, exacerbada por la reciente llegada a España del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien ha recibido asilo político. Antes veíamos el vídeo en la Moncloa. Insisto, curioso que venga aquí, siendo que España también es bolivariana y pro Maduro, como dice la derecha y la extrema derecha en nuestro país. El detonante inmediato de esta crisis fueron las declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, quien calificó al gobierno de Maduro como una dictadura. Y estas palabras pues no cayeron en saco roto en Caracas, y el canciller, el ministro de Exteriores, Iván Gil, las tachó de insolentes, injerencistas y groseras. Es importante contextualizar este incidente dentro de un marco más amplio de relaciones tensas entre Venezuela y varios países occidentales que cuestionan la legitimidad democrática del gobierno de Maduro. La recepción de González Urrutia por parte del presidente español Pedro Sánchez en la Moncloa, así como la aprobación
por parte del Congreso de los Diputados, que exhortó a reconocer a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, que es una cosa pues, que propuso el Partido Popular y se aprobó, sin los votos a favor del gobierno, evidentemente, porque es una forma bastante torpe, que lo único que te va a llevar a tener es un conflicto diplomático como el que efectivamente se ha abierto, pues han sido interpretadas todo este tipo de cosas por el gobierno venezolano como actos de injerencia en sus asuntos internos. Esta situación pone de manifiesto la compleja red de intereses y principios que se entrelazan en las relaciones internacionales. Por un lado, España, como muchos otros países, se encuentra en la difícil posición de equilibrar su compromiso con los derechos humanos y la democracia con la necesidad de mantener relaciones diplomáticas y proteger sus intereses económicos en Venezuela. Por otro lado, el gobierno de Maduro también se enfrenta a un creciente aislamiento internacional, lo que le lleva a reaccionar de manera cada vez más defensiva ante las críticas externas. Es interesante notar también cómo esta crisis diplomática podría tener repercusiones más allá de lo político, porque en Venezuela operan unas 60 compañías españolas, incluyendo la petrolera Repsol, por ejemplo, y residen más de 136.000 ciudadanos españoles. Por lo tanto, es importante las relaciones que tenemos, por mucho que no estemos de acuerdo con sus gobernantes. El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ya ha hecho un llamado a la calma, expresando el deseo de proteger los intereses empresariales y mantener las relaciones lo más estables posibles. Y finalmente, por desgracia, tenemos que abordar este asunto, ojalá no hubiese ocurrido, pero nos trasladamos a Gaza, donde la masacre continúa desarrollándose con una intensidad desgarradora. Un ataque israelí contra una escuela gestionada por Naciones Unidas, que es un disparate, ha dejado al menos 18 muertos, entre ellos 6 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, es decir, de trabajadores de Naciones Unidas. Este ataque es el quinto contra estas mismas instalaciones y ha sido el más mortífero para los trabajadores de la UNRWA desde el inicio del conflicto en octubre pasado. La escuela Al-Jaouni, ubicada en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, albergaba a unos 12.000 palestinos desplazados por la guerra, en su mayoría mujeres y niños, y bombardean de todas formas. Porque el bombardeo no solamente ha costado vidas inocentes, sino que también además ha puesto de manifiesto la precaria situación de los civiles y trabajadores humanitarios en la zona. Philippe Lazzarini, máximo responsable de la UNRWA, de Naciones Unidas, ha denunciado estas matanzas sin fin y sin sentido, recordando que los trabajadores asignados estaban brindando apoyo a familias que habían buscado refugio en la escuela. Sus palabras subrayan la flagrante violación del derecho internacional humanitario que suponen estos ataques contra las instalaciones civiles y el personal de ayuda. Y la respuesta de Israel a estas acusaciones, como siempre, ha sido afirmar que el objetivo era un centro de mando de Hamás, a pesar de que fuese una escuela con refugiados dentro. Es importante destacar que este incidente se produce en el contexto de una campaña de acoso y desprestigio contra la UNRWA por parte de las autoridades israelíes, porque desde el inicio de la guerra Israel ha acusado a empleados de esta agencia de Naciones Unidas de estar implicados en actividades terroristas y otro tipo de barbaridades. Una situación del todo insostenible que incomprensiblemente se sigue desarrollando ante la impasibilidad de gran parte de los gobiernos occidentales y, por supuesto, la permisividad del gobierno de los Estados Unidos. Hasta aquí la clave internacional de hoy y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde leo vuestras respuestas y os planteo una pregunta. La pregunta que dejamos en el capítulo anterior tenía que ver con Donald Trump, y era qué opinabais sobre Donald Trump y sobre todo en su influencia respecto a el resto de derechas y extremas derechas que existen en el mundo y concretamente en nuestro país. Ya sabéis, antes hemos recordado pues, las similitudes que hay entre Ayuso y Donald Trump. Y aquí vuestra respuesta. Dice aquí Almendro Games. No es ninguna sorpresa que cuando Trump llegó al poder supuso un auge en las ideologías extremas de derecha, en las ideologías de extrema derecha por todo el mundo. España no es la excepción, aunque por suerte hemos logrado combatirlo bastante mejor que en otros países. Adoptar los discursos ultras y trampistas es una estrategia de mera supervivencia para Vox y también para el Partido Popular en una sociedad cada vez más polarizada. Es lo que tiene que el espectro de izquierda-derecha se haya derechizado cada vez más en los grandes partidos políticos estadounidenses. Y es verdad, es que, de hecho, una persona del Partido Popular aquí en España, en Estados Unidos, le dirían que es de izquierdas o de extrema izquierda, por defender cosas básicas como, hombre, pues la progresividad un poquito, de los impuestos tampoco mucho, los servicios públicos y sanidad pública, hombre, tampoco súper financiada y con algo de privada, pero hombre, que haya sanidad pública, bueno, pues cosas que aquí en España son cosas que te puede defender cualquier persona del Partido Popular, allí son de extrema izquierda, así que sí, se ha derechizado mucho
y cada vez más el espectro izquierda-derecha en los partidos políticos estadounidenses y en su sociedad. Dice aquí Carmen, primero felicitarte por esta iniciativa que está siendo genial de inicio a fin, muy interesante, muchas gracias. Gracias por hacernos partícipes y ser nuestro altavoz en temas de actualidad. Sobre tu pregunta, este tipo de gente que sueltan lo que sueltan por su bocaza, lo único que me preocupa es la gente que se lo compra, en qué mundo viven. Y si fueran millonarios, pues se entiende más, pero los curritos, totalmente. Espero y deseo que te escuchen, que entiendan lo que realmente está pasando y no se dejen influenciar por esta gentuza. Conozco gente que no escucha las noticias, el periodismo bueno, y se dejan llevar por los chiflados que escuchan a gente más chiflada como Trump, Ayuso, Abascal, etc. Es triste porque estos son la mayoría y los que nos pueden llevar al retroceso con su ignorante voto. Saludos y buen día. Aún así, resistimos bastante bien, como decía el anterior comentario, por fortuna. Dice aquí Republicano, lo peor es la impunidad ante la mentira de la que gozan y que además hayan medios de comunicación que respalden sus mentiras con dinero público. Lo que nos queda por ver, y espero que no, es a un actor de derechas de presidente. Con Tony Cantó igual, sí que se acaba rompiendo España, saludos. Bueno, a Tony Cantó lo hemos visto ahora y no es que le vaya demasiado bien, No será nuestro Ronald Reagan, nuestro presidente que vino de ser actor, precisamente. Ya habéis visto que muy bien, no es que esté el pobre. Dice aquí Pablo, diría Alan que es como ya insinúas tú mismo, Ayuso y Trump están cortados por el mismo patrón. Mil gracias por el vídeo, gracias a ti. Y aquí Monse dice, gracias Alan, es un placer escuchar y rememorar ese pasado no tan lejano como parece. En cuanto a Trump, Ayuso, etcétera, son calcaditos. Tienen el mismo ADN, el tipejo de Desokupa es terrorífico, que la policía tenga trato con gentuza como él, que se supone que nos tiene que proteger. Espero que sus amenazas no queden en eso. Bueno, de momento han denunciado, como he visto antes, los trabajadores de A3 Media por amenazas, por intentar amedrentarles. Y va por ahí la pregunta que os quiero plantear ya para el lunes que viene, porque hoy estamos a viernes, y tiene que ver con qué pasa con Desokupa. Primero con el pacto aquel al que llegaron con la policía, completamente inexplicable, y para continuar con estas amenazas diciendo que saben dónde van sus hijos al colegio y que saben dónde tienen sus segundas residencias para ir a ocuparlas. Se le cebó demasiado a Desokupa en televisiones, llevándolo a todas las tertulias, y ahora estas son las consecuencias, y las tenemos aquí. ¿Va a haber algún tipo de consecuencia legal o penal con este asunto? ¿O van a poder seguir actuando de manera impune hasta no sé muy bien qué momento? Ya no sé qué más puedo decir, más allá de sabemos dónde llevas a tus hijos al colegio. Os leo los comentarios, a ver qué opináis para la semana que viene. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega la clave Barroso de hoy, día 13 de septiembre. Cerramos la segunda semana completa de este podcast de Clave Barroso, estando muy contento. Y me gustaría también, ahora aprovechando que viene este fin de semana y que igual tenemos un poco más de tiempo, en que me hagáis llegar propuestas. ¿Qué os parece? ¿Qué os gusta? ¿Cuáles son las secciones que más os gustan? ¿Qué es lo que cambiaríais? ¿Qué es lo que meteríais? ¿Qué es lo que mejoraríais? ¿Qué es lo que quitaríais? Incluso también, porque me va a ser muy útil recibir también vuestras respuestas en ese asunto. Os leo atentamente en comentarios y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.